Bueno, ¿cómo va, gente querida? Espero que hayan pasado un hermoso domingo. Les traigo un pequeño video de cómo más o menos elegir un juego de destornilladores. Yo tengo de varias calidades y la verdad que puedo hablar mucho de esto porque trabajo con destornilladores desde los 13 años. Acá tienen el ejemplo de uno que logré comprar a esa edad. Es uno de marca Delgado. Tengo algunos más, pero bueno, elegí usar los grandes como para que se vean los detalles, la calidad. Este es en mango cristal, de, de paleta muy ancha. Incluso algunos los que no le tienen mucho amor a las herramientas, los agarraban y martillaban. O sea, los usaban estilo cortafierro, de lo bueno que eran estos destornilladores. Pueden revisar cualquiera mis herramientas, no van a ver que yo le pegue a un destornillador. Es uno de los mejores, pero no es el mejor. Yo después les voy a mostrar cuál es el mejor. Tenemos la línea Stanley Cristal. También elegí uno de los grandes como para que se vea el detalle. Es un buen destornillador con su varilla en cromo. Bastante ergonómico al agarre. A la hora de hacer fuerza se ve cómodo. Se ve cómodo y tiene una buena palanca, digamos. Varilla redonda, o sea que la fuerza depende de la que uno le pueda imprimir al destornillador. Bueno, tenemos un DPH. Este está sin estrenar. Lo compré hará unos 15 años en una ferretería ahí en la calle Bransen, que atiende una señora. Todavía la señora está viva y atiende la misma ferretería. Y le quedaron de la época dorada. Y bueno, yo, coleccionista, amante de las herramientas antiguas, lo compré y lo guardé. Es el que venía línea electricista de la línea DPH, Di Paolo Hermanos. No hay uno mejor que este. La verdad que Di Paolo Hermanos, como marca de destornilladores, si se siguiesen fabricando, sería lo mejor. Después vamos a los celestiales, o celestales, como le quieran llamar. Este es uno de la década del 90, que era para electricista, o sea, o es para electricista. Es un juego que venía negro, con la varilla aislada. La varilla aislada, y bueno, su nomenclatura era en dorado. Este juego yo lo usé muchísimo y bueno, se fue gastando, pero es una de las evoluciones de los celestiales, o celestales, como le gusten llamar. El modelo anterior celestal es este, el de la línea de cristal. Lo que pasa es que no se podía imprimir demasiada fuerza a la hora de ajustar o aflojar algo, porque bueno, no era demasiado anatómico el mango, era bastante delgado, eh, pese a tener una varilla de 6 milímetros, o sea que el torque que se necesitaba imprimir en el tornillo era por ahí un poco elevado y no nos acompañaba el mango. Entonces la gente lo terminaba agarrando con una pinza acá en este sector, lo lastimaba y quedaba muy feo. Yo nunca lo hice de esa manera, pero bueno, es un destornillador muy bueno. La única contra que tiene, que la conicidad de esta punta, la conicidad, repito, de esta punta, Phillips, no encastra perfectamente en las cabezas actuales. Estamos hablando de un destornillador de los años 80. Pero bueno, sigue dando su utilidad en el taller y ya forma parte de los jubilados, como quien dice. Después, también en la línea económica, pero rendidora, tenemos el Bullet, varilla cromo vanadio. Acá posee la punta imantada para caso de tener que sostener el tornillo y presionar, se mantenga. Bastante anatómico, aislado,
Lindo, lindo destornillador, promedio entre calidad y precio. Después les voy a mostrar uno, que también elegí uno grande para que se noten los detalles, de la línea Crossman, no Crossmaster, Crossman, cuando era Crossman. Este es un destornillador plano 8x200, línea cristal, y la verdad que aguanta muy bien. Muy lindo destornillador, cumple la función. Lo único que si hay que usarlo con mucha frecuencia, o sea, estamos hablando de supongamos de apretar 20 o 25 tornillos, como fue el caso de un entretecho que yo tuve que hacer. Trabajé con Phillips de todas maneras, pero me lastimó la mano, o sea, sacó ampolla. Y la punta Phillips no es muy buena en este caso, en este Crossman. No sé por qué, pero bueno, la evolución se llamó Crossmaster y no fue de lo mejor. Este es un Crossman. Después les voy a mostrar un destornillador que cuando los compré allá en el año 95, todos me decían que era una porquería. Lo vendían en la estación de Morón. Como venía todo importado, creo que lo pagué algo de $5 el juego. Y es el día de hoy que siguen estando como el primer día. O sea, son muy buenos destornilladores y si consiguiese un blister o dos de estos, me los compraría de nuevo. Venían 4 planos y 2 Phillips. No sé si por acá dejé alguno para mostrar. Sí, acá les tengo otro. La punta, la verdad que muy buena. Por ahí tienen una sola contra, que es que no son aislados. O sea, si uno tiene que trabajar con la electricidad, no está aislado. No es un destornillador recomendable para trabajar con electricidad. Pero bueno, en lo que es mecánica, montaje de artefactos o desarme de los mismos, es muy bueno. Después les voy a mostrar, como estábamos hablando del celestial, o celestal como les guste, la evolución del verde. Este es el más conocido, que se empezó a ver la década del 90 hasta casi los 2000 se pudo comprar de este modelo de destornillador. Ahora se siguen fabricando, pero ya no son tan cristal, los mangos no son iguales, bajó mucho la calidad como todo. La verdad no lo recomendaría en la actualidad. El que sí recomiendo, pero es caro y es difícil de conseguir, es el Felo. Y la verdad que este destornillador estaría cumpliendo conmigo cerca de 25 años, porque capaz alguno más, ¿eh? Lo que pasa que bueno, a veces llevar la cuenta del tiempo es difícil y uno se queda siempre haciendo la cuenta como si tuviese 30 y no es así. Por ahí tiene algunos años más. El Felo es buenísimo. Felo está este modelo y este, que el Celestial era la copia. Venían planos, obviamente, plano punta pala y plano recto, para poder entrar en lugares más cómodos. Después compré una vez un juego de estos destornilladores, que la verdad creo que fue una de las peores compras de destornilladores que hice en mi vida, porque son muy incómodos, muy incómodos. Sí, son varilla hexagonal, se podría agarrar con una francesa desde acá o una llave desde acá y darle más fuerza, pero el agarre a la mano es muy incómodo. Después vienen para martillar ahí atrás y yo la verdad que nunca le pegaré una herramienta. La verdad que no lo aconsejo, lastiman la mano, sacan ampollas. Está bien, hoy en día todo el mundo trabaja con atornilladores y todos dirían, Tano, te lastiman la mano porque no te compras un atornillador. Pero bueno, soy a la vieja escuela y trabajo así.
Bueno, les muestro un acierto que seguramente todos lo vieron y los conocen. Estos destornilladores. Estos destornilladores vienen en blister y compré varios blisters. Producto de que una vez compré uno y me dieron un resultado terrible. Son los que se consiguen en Coto. En Coto, hasta el día de hoy creo que lo siguen comercializando bajo la marca Top Home o Top House o no sé, porque no manejo el inglés. Pero son muy buenos, muy recomendables. Incluso muchos sé que me van a venir encima. No tengo uno ahora para mostrar, pero destornilladores Baco hay una línea que es anaranjada y yo compré especialmente los del electricista, aislado hasta 1000 volts, espectacular, con una caja hermosa, que esto que el otro. La primera térmica que ajusté, lo zafé. El Philips 2 lo zafé. Obviamente eso no los recomiendo, pero sí recomiendo, no tengo ninguno acá porque justo ordené las cajas de herramientas y los guardé, los Baco verdes. Esos son lindos destornilladores. Pero, como digo que son lindos destornilladores, no les digo que son los mejores. Los mejores son estos destornilladores. No van a encontrar un destornillador mejor que este. Desgraciadamente ya no se fabrica. Todos lo vieron, todos lo conocen, todos tuvieron uno. Es el Di Paolo Hermanos. Vuelvo a repetir, como dije al principio del video. Hermoso destornillador. En los talleres a veces se lo usaba como cortafierro, cosa que a mí cuando veo a alguien martillando un destornillador me da un dolor en el alma porque no es la función. Este está conmigo hace 20 y pico de años y no tiene ni una marca. Es el mejor destornillador que van a conseguir. Es más, cuando veo alguno en alguna ferretería intento comprarlo porque verdaderamente me gusta tenerlo. Si bien hoy en día la punta paleta o la punta plana no se usa tanto, y estos se especializaban en tener punta plana y punta paleta, las puntas Phillips de esta línea no encastran bien, como dije antes, en la conicidad de las cabezas de los tornillos de ahora. Entonces terminamos comprando algunos de estos jueguitos que la verdad me dieron buenos resultados. Los compré en Easy, pero duran un tiempo. O sea, todo tiene una vida útil, una obsolescencia programada. Y bueno, no hay que encariñarse demasiado. Son lindos destornilladores, pero no eternos. Hoy en día se trabaja casi todo con Phillips, de Phillips PH1, PH2, PH3 en algunos casos, si no está el PH0. Pero bueno, los de batalla son estos. Espero les haya servido y bueno, más o menos tengan una idea a la hora de elegir un destornillador para un determinado uso, sepan más o menos qué calidad elegir. Les pongo el mejor versus el peor. Y en este video estamos hablando nada más que de puntas planas y puntas Phillips. Después, si quisiese, bueno, el video podría ser muy largo, sería muy aburrido. Y la idea es que se entretengan, aprendan. Bueno, mis amigos los mecánicos se deben estar riendo porque deben decir, Tano, quédate tranquilo que de destornilladores conocemos. Pero bueno, siempre me gustó tema de herramientas y me gusta darlas a conocer. Son herramientas que yo utilizo permanentemente en mis trabajos. Cada uno tiene una utilidad
El que trabaja en electricidad no trabaja en plomería, y el que trabaja en plomería no trabaja en mecánica, porque no se puede ir a un domicilio con todo un destornillador engrasado. No es prolijo, no es ético. Así que bueno, les dejo esta imagen. El mejor, el mejor destornillador que usó Siciliano Ilacqua versus el peor que usó Siciliano Ilacqua. Les mando un saludo y en la próxima hablaremos de buscapolos, pinzas, alicates, francesas, llaves salen. Buen domingo, gente.